Bienvenidos a un viaje que no es para los débiles de corazón. Hoy les traemos 10 historias sobrenaturales, basadas en hechos que realmente ocurrieron en cementerios y lugares olvidados del mundo, donde lo inexplicable acecha entre las sombras. Cada relato está lleno de misterio, miedo y secretos que pocos se atreven a descubrir. Te aseguro que al final de este vídeo sentirás un escalofrío recorriendo tu espalda. Quédate hasta el último minuto, porque cada historia es más perturbadora que la anterior y algunas revelaciones te dejarán sin aliento. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar 2 veces detrás de ti. Historia 1 del anciano que rezaba en lenguas muertas en Illinois. Me llamo Ricardo Méndez, soy sacerdote y desde hace más de 15 años vivo en un pequeño pueblo del estado de Illinois, donde me encargo de dar misa en la parroquia local y también de atender un cementerio antiguo que queda a las afueras, rodeado de campos húmedos y de árboles que crujen con el viento helado. Durante todo este tiempo he visto entierros, vigilias, he acompañado a familias enteras en su dolor, pero nada me había preparado para lo que ocurrió una madrugada de otoño, cuando conocí al anciano que rezaba en lenguas que ningún ser humano debería pronunciar. Esa noche el aire era más frío de lo normal y un silencio espeso cubría todo el camposanto. Yo había decidido caminar entre las tumbas porque sentía una inquietud extraña que no me dejaba dormir. A cada paso, la grava bajo mis zapatos parecía retumbar en medio de la oscuridad, y la niebla se iba cerrando sobre mí como si quisiera tragarme. Fue entonces cuando lo vi. A lo lejos, entre las lápidas más viejas, aquellas cubiertas de musgo y decrépitas por el paso de los años, se encontraba un hombre muy delgado, encorvado, con la espalda arqueada como si llevara siglos cargando un peso invisible. Vestía un abrigo largo y gastado, y se sostenía apenas con un bastón torcido. Su rostro estaba oculto por la penumbra, pero lo que me heló la sangre fue escucharlo murmurar. No eran rezos en latín ni en inglés, ni siquiera en español o en alguna lengua que yo pudiera reconocer. Eran palabras ásperas, guturales, que parecían salir desde lo más hondo de su garganta, mezcladas con suspiros y un ritmo que sonaba como un canto roto. Me acerqué con cautela y lo llamé, pensando que tal vez era algún anciano del pueblo que se había perdido. No respondió. Solo levantó un poco la cabeza y continuó pronunciando esas sílabas imposibles, que parecían mover el aire a su alrededor. Sentí un escalofrío cuando noté que las hojas secas que cubrían las tumbas empezaban a agitarse, aunque no había viento. Un murmullo más profundo, como un eco subterráneo, acompañaba cada palabra que él decía. Me persigné y traté de rezar en voz baja, pero mi oración se interrumpía, porque en mi cabeza se mezclaba lo que escuchaba con voces que no eran mías. Era como si cada sonido del anciano arrastrara memorias que no pertenecían a ningún vivo. Decidí acercarme un poco más, con el corazón latiendo tan fuerte que sentía que el hombre podía escucharlo. Cuando estuve a unos pasos, logré ver su rostro. Sus ojos estaban completamente blancos, sin pupilas, como si hubieran sido consumidos por el tiempo o por algo peor. Su boca se abría demasiado al pronunciar las palabras, mostrando dientes desgastados y ennegrecidos. Cada vez que su lengua formaba esos sonidos imposibles, las sombras de las cruces parecían moverse levemente, inclinándose hacia él. Pregunté quién era y qué hacía en ese lugar, pero lo único que hizo fue alzar la mano huesuda y señalar una tumba antigua, una de las más viejas del cementerio, casi cubierta por raíces. Sobre la lápida apenas podía leerse un nombre borrado por la erosión. Y justo en ese instante, del suelo salió un olor insoportable, como de carne húmeda y tierra podrida recién removida. El anciano se inclinó sobre la tumba y comenzó a golpear el suelo con el bastón mientras repetía cada vez más rápido su extraño rezo. El sonido se volvió insoportable, era como escuchar varios idiomas a la vez, mezclados con gritos de dolor y cantos de iglesia deformados. Me quedé paralizado, hasta que la tierra bajo la lápida comenzó a temblar. Vi con mis propios ojos cómo la tierra se abrió apenas unos centímetros, lo suficiente para dejar escapar un vapor denso y oscuro que se esparció por el aire. El anciano se arrodilló y hundió sus dedos en la tierra, como si intentara tocar algo allí abajo. Yo retrocedí, aterrado, tropezando con una cruz caída. Entonces escuché claramente un lamento profundo, que no venía del anciano, sino de debajo de la tierra, como si alguien hubiera despertado dentro de ese sepulcro olvidado.
No tuve fuerzas para moverme, solo pude rezar con desesperación, esta vez en latín, buscando protección. El anciano levantó la cabeza hacia mí, y aunque no tenía pupilas, sentí que me miraba directamente. En ese momento dejó de hablar y un silencio pesado cayó sobre el lugar. Todo se detuvo. El viento volvió, la niebla se disipó un poco y la tumba quedó cerrada como si nada hubiera ocurrido. Cuando parpadeé, el anciano ya no estaba. El camino estaba vacío, las huellas en la tierra no mostraban ningún rastro de que alguien hubiera caminado allí. Desde aquella noche no he vuelto a ser el mismo. Sigo cumpliendo mis deberes, sigo dando misa y consolando a las familias, pero cada vez que camino por el cementerio, evito esa parte antigua. Sin embargo, a veces, cuando el aire se enfría demasiado y las campanas marcan las 3 de la madrugada, vuelvo a escuchar a lo lejos aquel murmullo imposible, como si el anciano siguiera allí, rezando en lenguas que pertenecen a los muertos y no a nosotros. Y lo más terrible es que ahora, en mis sueños, empiezo a repetir esas mismas palabras, aunque despierto jamás logro recordarlas. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar 2 veces detrás de ti. Historia 2: El velo flotante en Guadalajara. Me llamo Javier Ortega, soy sacerdote en Guadalajara y durante muchos años he acompañado a las familias que acuden al Panteón Municipal, un lugar antiguo donde los mausoleos de canteras se mezclan con tumbas cubiertas de maleza y nichos que parecen tragados por el tiempo. De día es un sitio transitado, lleno de rezos, de flores frescas y de visitantes que buscan consuelo, pero de noche el silencio es tan profundo que cualquier sonido se convierte en amenaza. En más de una ocasión tuve que recorrer los pasillos al caer la tarde, porque me correspondía cerrar la capilla o verificar que ningún curioso se quedara dentro. Y fue en esas rondas solitarias cuando empecé a escuchar relatos de los veladores. Hablaban de un velo blanco que se movía entre las tumbas, un velo que flotaba como si alguien lo llevara puesto, aunque nunca se veía cuerpo alguno detrás. Al principio pensé que eran supersticiones para espantar a los jóvenes que solían entrar de madrugada, pero lo que presencié con mis propios ojos no se puede explicar con lógica. Recuerdo con claridad la noche en que lo vi por primera vez. Era finales de septiembre y el aire estaba impregnado de humedad. Las luces amarillentas de los faroles apenas lograban atravesar la neblina que bajaba desde los árboles altos. Caminaba con una linterna en la mano cuando un movimiento tenue, como de tela agitada por el viento, llamó mi atención a lo lejos. En uno de los pasillos más antiguos, donde descansan los primeros fundadores de la ciudad, algo blanco se deslizaba suavemente. Creí que era una mujer vestida de luto, quizá rezando en silencio, pero lo extraño era la manera en que aquella tela flotaba, suspendida a unos centímetros del suelo, sin contacto con nada. No se escuchaba el roce de pasos, ni un gemido, ni llanto, solo el leve murmullo de hojas secas agitándose sin viento. Me acerqué con precaución, sintiendo el corazón golpearme en el pecho. A medida que me aproximaba, distinguí mejor el velo, era largo, translúcido, como los que usan las novias antiguas en fotografías en sepia, con encajes finos y un resplandor débil, casi fosforescente. El velo se movía de un lado a otro como si alguien invisible caminara bajo él, deteniéndose frente a algunas tumbas para inclinarse lentamente, como si rezara. Fue entonces cuando comprendí que aquello no podía ser obra de ningún vivo. Intenté rezar en voz baja, pero apenas empecé a pronunciar las primeras palabras del Ave María, el velo se detuvo en seco. Giró en el aire como si hubiera escuchado mi voz, y por un instante se quedó flotando frente a mí, inmóvil. El silencio era absoluto, tanto que pude escuchar mis propios latidos y el goteo de agua cayendo de las ramas. Un olor súbito a flores marchitas me envolvió, como si hubiera entrado en una habitación cerrada durante años. Entonces el velo avanzó hacia mí, sin prisa pero sin detenerse, deslizándose con suavidad mortal. El impulso me obligó a retroceder, pero mis piernas se sentían pesadas, como si la tierra misma me sujetara. La tela se acercaba cada vez más y al rozar la luz de mi linterna noté que no proyectaba sombra. Al llegar a unos pasos de distancia, levantó una esquina como si una mano invisible intentara descubrir mi rostro. Yo cerré los ojos con fuerza, murmurando plegarias que se mezclaban con el temblor de mi voz.
En ese momento sentí un frío helado recorrerme desde el cuello hasta la espalda, un soplo que atravesó mi piel como si hubiera estado frente a una tumba recién abierta. Cuando reuní valor y abrí los ojos, el velo ya no estaba frente a mí. Lo vi de nuevo más adelante, suspendido junto a un mausoleo de cantera negra, balanceándose como si colgara de un cuerpo invisible. Y entonces escuché un sonido que me heló el alma, un sollozo leve, prolongado, el llanto contenido de una mujer. Provenía del interior del velo, como si allí dentro hubiera alguien atrapado entre la vida y la muerte. Quise acercarme, pero un golpe seco resonó en el suelo, como si algo pesado hubiera caído dentro del panteón. Mi linterna parpadeó y por un segundo se apagó. Cuando la luz volvió, el velo se deslizó hacia un rincón oscuro y se desvaneció entre la neblina, dejándome con el corazón agitado y un silencio más opresivo que antes. Pensé que tal vez había sido producto del cansancio o de mi imaginación, pero en los días siguientes los veladores me confirmaron que ellos también lo habían visto. Uno de ellos juró que el velo lo siguió durante varios pasillos hasta que cayó de rodillas sin poder respirar, como si una tela real le hubiera cubierto el rostro. Otro aseguró que en una ocasión, al intentar tocarlo con un palo, el objeto atravesó la tela sin resistencia, pero al sacarlo estaba húmedo, como si lo hubiera sumergido en agua fría. Con el tiempo investigué las tumbas de esa sección del cementerio. Descubrí que allí reposaba una mujer llamada Clara, fallecida a finales del siglo XIX el mismo día de su boda. La versión más difundida era que murió de manera repentina en la iglesia, justo cuando estaba por dar el sí. La familia decidió enterrarla con su vestido y su velo nupcial, que según los registros era de encaje blanco traído de España. Desde entonces, generaciones enteras aseguraban haber visto algo extraño moverse entre los pasillos, pero nunca nadie lo había contado con detalle por miedo al ridículo. Yo sé lo que vi, y no fue un sueño. Desde aquella noche, cada vez que camino por el cementerio después de medianoche, el aire se enfría de manera anormal, como si la presencia de Clara aún vagara buscando algo que no alcanzó en vida. Algunos dicen que el velo flota porque busca al esposo que nunca llegó a tener, otros que es un castigo eterno por un secreto que llevó a la tumba. Lo cierto es que nadie se atreve a dejar flores en esa tumba, porque al amanecer aparecen marchitas, cubiertas por un polvo grisáceo. Yo sigo rezando por su alma, aunque confieso que cada vez que siento un roce de viento helado detrás de mí, temo que el velo vuelva a buscarme. Y si algún día me cubre por completo, quizá ya no despierte para contarlo. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar dos veces detrás de ti. Historia 3 del cuerpo intacto en Valencia. Me llamo Antonio Salcedo. Soy sacerdote en una parroquia de Valencia y lo que voy a contar no es un rumor ni una exageración, sino algo que presencié con mis propios ojos y que aún hoy me persigue en las noches de insomnio. Todo comenzó cuando una familia se acercó a mí, preocupada porque necesitaban abrir una tumba antigua para realizar un traslado. Era el sepulcro de un pariente lejano, enterrado hacía más de 40 años. El cementerio, ubicado en una zona alta de la ciudad, tiene pasillos húmedos, cubiertos de líquenes y con mausoleos que parecen más casas abandonadas que tumbas. Acepté acompañarlos porque querían una bendición antes de tocar la lápida, y también porque el sepulturero me pidió que estuviera presente, decía que aquel enterramiento había causado miedo desde el principio. El día elegido amaneció gris, con un cielo encapotado que presagiaba lluvia. Llegamos a media mañana, pero la claridad apenas penetraba entre los cipreses altos que rodeaban el lugar. El sepulturero, un hombre ya viejo, no dejaba de persignarse y me repetía que esa tumba no era como las demás. Decía que, incluso sellada, siempre despedía un frío extraño, como si debajo hubiera un sótano helado. Cuando comenzaron a retirar la losa de piedra, un aire denso escapó del hueco, no era olor a podredumbre como suele ocurrir, sino un aroma metálico, casi dulce, que me revolvió el estómago. Con esfuerzo, levantaron la tapa del ataúd y lo que vimos hizo que varios retrocedieran con un grito ahogado. Allí, tendido como si acabara de ser depositado, yacía el cuerpo de un hombre en perfecto estado de conservación. La piel estaba entera, aunque de un tono cetrino, y los labios se mantenían cerrados, con un gesto de dolor como si hubiera muerto sufriendo. El cabello, negro y grueso, caía sobre la frente, y sus manos estaban entrelazadas sobre el pecho.
sosteniendo un rosario ennegrecido por el tiempo. Nadie podía creer lo que veía. Habían pasado décadas y sin embargo aquel cuerpo no mostraba rastro de descomposición. Una de las mujeres de la familia comenzó a llorar, convencida de que aquello era un milagro, un signo de santidad. Pero yo no podía aceptar esa idea tan fácilmente. Algo en aquel rostro me incomodaba profundamente. No transmitía paz, sino un rictus de agonía congelada, como si hubiera quedado atrapado en el último instante de su muerte. Me incliné para rezar, intentando vencer el miedo, y en ese momento noté un detalle que me heló la sangre. Las uñas de sus manos estaban clavadas en la piel, como si hubiera apretado con fuerza en el momento de morir. El sepulturero murmuró que debíamos cerrar de inmediato y dejar al difunto en paz. Sin embargo, la familia insistió en que se trasladara el cuerpo a otro nicho, más cercano a los suyos. Fue entonces cuando ocurrió algo que ninguno de nosotros podrá olvidar. Cuando dos hombres intentaron levantar el ataúd, un sonido leve, como de aire escapando, se oyó desde la boca del cadáver. Pensamos que era un efecto natural, pero el gesto del rostro cambió ligeramente. Los labios parecieron abrirse apenas y un gemido ahogado surgió del interior. Todos retrocedimos con espanto. Yo recité oraciones en voz alta, temblando, mientras la mujer que lloraba gritaba que estaba vivo, que nunca había muerto en realidad. Pero era imposible, no podía haber sobrevivido bajo tierra durante tanto tiempo. El sepulturero, pálido como un fantasma, me dijo al oído que no era la primera vez que ese ataúd daba señales extrañas. Recordaba que, al poco de enterrarlo, unos niños aseguraron haber escuchado golpes bajo la tierra, y que durante años la tumba amanecía con tierra removida, como si algo intentara salir. El cuerpo fue trasladado finalmente, entre rezos y súplicas, a un nicho cerrado. Yo me quedé con la imagen grabada de aquellos ojos cerrados con fuerza, las marcas en sus manos y ese gesto de sufrimiento que no correspondía a un descanso eterno. Esa noche soñé con él. En mi sueño abría los ojos y me miraba con una intensidad insoportable, intentando pronunciar palabras que no entendía, mientras su cuerpo seguía intacto, prisionero de un tiempo que no avanzaba. Han pasado años desde aquel día, pero cada vez que camino por el cementerio de Valencia, evito esa sección. Y, sin embargo, no puedo escapar del recuerdo. Hay noches en las que, durante la misa de difuntos, siento un frío repentino y el aroma metálico vuelve a llenar el aire. Algunos aseguran que en silencio, al pasar frente al nicho, escuchan un lamento débil, como un suspiro contenido. Otros afirman que han visto el rosario moverse dentro, golpeando el cristal de la lápida. Yo no puedo confirmarlo, pero sé bien lo que vi, un cuerpo intacto, un rostro detenido en la agonía y una tumba que nunca debió ser abierta. A veces pienso que aquel hombre no murió, sino que quedó atrapado en un estado imposible, condenado a permanecer incorrupto como testigo de su propio sufrimiento. Rezo por su alma cada día, pero en lo más profundo temo que no haya alma a la que rezar, solo un cuerpo que sigue ahí, esperando, intacto, con los labios cerrados en un silencio que es más aterrador que la muerte misma. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar dos veces detrás de ti. Historia 4. Los zapatos movidos en Mérida. Me llamo Felipe Ramírez, soy sacerdote y desde hace más de 20 años atiendo una parroquia en Mérida, en el corazón de Yucatán, un lugar donde los cementerios antiguos guardan secretos que no se cuentan a cualquiera. Lo que voy a relatar comenzó de manera aparentemente trivial, pero con el tiempo se volvió una experiencia que me dejó marcado para siempre. En una de las secciones más viejas del Panteón Municipal, existe un osario donde se guardan restos humanos antiguos, muchos de ellos sin nombre ni familia que los recuerde. Cada día me corresponde revisar ese lugar y mantener cierto orden, aunque confieso que nunca me sentí cómodo allí. Los corredores de piedra están húmedos, y el aire se mezcla con un olor permanente a tierra húmeda y a madera vieja. Al principio, lo que noté eran cambios sutiles. Los zapatos y sandalias que algunas familias dejaban como ofrendas junto a los nichos aparecían en lugares distintos al día siguiente. Al principio pensé que era algún descuido de los empleados o de los mismos visitantes, pero con el tiempo se volvió evidente que algo más estaba ocurriendo. No eran simples movimientos, los zapatos parecían haberse desplazado con intención.
alineándose de manera extraña, como si formaran un patrón que yo no lograba comprender. Una madrugada, decidí quedarme hasta tarde para observar. El osario estaba en silencio absoluto, solo interrumpido por el goteo de agua que caía desde el techo agrietado. Caminé entre los pasillos, alumbrando con mi linterna cada rincón, tratando de no perturbar nada. Fue entonces cuando lo vi, un par de sandalias negras, que había colocado cuidadosamente junto a un nicho. Comenzaron a moverse lentamente, deslizándose sobre el piso de piedra sin que nadie las tocara. Mi corazón se aceleró, pero me armé de valor y me acerqué. Apenas estaba a unos pasos cuando todas las ofrendas del pasillo comenzaron a moverse al mismo tiempo, como si una fuerza invisible estuviera reorganizando cada par de zapatos y sandalias. Intenté rezar en voz alta, pronunciando cada palabra con firmeza, pero la sensación de ser observado se hizo más intensa. Sentí un frío repentino recorrer mi espalda, y el aire alrededor comenzó a vibrar con un murmullo apenas audible, como susurros que salían de los nichos mismos. Las sandalias se colocaron formando una línea exacta frente a una tumba sin nombre, una de las más antiguas del osario, cuya piedra estaba agrietada y cubierta de musgo. Observé cómo se movían lentamente, como si fueran guiadas por manos invisibles, y en ese instante escuché un golpe seco detrás de mí. Giré la cabeza, pero no había nadie. Solo el eco del sonido resonando entre los pasillos húmedos. Desde aquel día, los movimientos se hicieron más frecuentes y más precisos. Cada mañana encontraba los zapatos alineados de manera diferente, siempre frente a tumbas específicas, nunca en lugares al azar. A veces notaba que los cordones se entrelazaban, formando nudos imposibles de deshacer sin esfuerzo. Comencé a sentir que alguien o algo estaba marcando un patrón que yo no podía descifrar. Incluso los visitantes notaban lo extraño, algunos juraban que los zapatos cambiaban de lugar delante de sus ojos, que se movían lentamente como impulsados por una brisa que no existía. Decidí investigar los nichos que parecían ser el objetivo de estos movimientos. Descubrí que la mayoría pertenecían a personas que habían muerto solas, sin familiares que los visitaran regularmente, enterradas hace décadas, con ofrendas olvidadas que ahora parecían cobrar vida. Una de las lápidas tenía grabado un nombre apenas legible, Isabela, 1924. Aquella noche, mientras caminaba solo, sentí un peso en el aire, un frío denso que parecía concentrarse sobre ese nicho en particular. Me arrodillé frente a la lápida y recé con todas mis fuerzas, pero escuché un susurro que no comprendí, como si alguien me hablara desde el otro lado de la muerte. Con el tiempo comprendí que los zapatos movidos no eran un juego ni una broma. Era un recordatorio constante de que las almas que descansaban allí no habían sido olvidadas del todo. Cada movimiento, cada alineación de las sandalias, parecía un mensaje, una forma de comunicación que no alcanzaba a entender, pero que me recordaba que la muerte no siempre es silenciosa. Cada vez que entro al osario, siento que los zapatos me observan, que me esperan para que reconozca su presencia. Algunas noches, me parece ver sombras fugaces entre los pasillos, figuras que desaparecen antes de que pueda enfocarlas con la linterna, y un frío intenso que acompaña cada suspiro del lugar. He intentado ignorarlo, pero es imposible. Los zapatos continúan moviéndose, y yo sigo presente, rezando y tratando de descifrar un patrón que quizá nunca llegue a comprender. Sé que no estoy solo allí, y que cada par de zapatos desplazado es un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la muerte, de que algunas almas no descansan hasta ser vistas y recordadas, aunque solo sea por un sacerdote que camina entre sus tumbas y escucha los susurros de quienes aún no han partido del todo. Historia 5 del niño de los dibujos en Alabama. Me llamo Samuel Ortega, soy sacerdote y llevo más de 15 años trabajando en un pequeño cementerio de Alabama, un lugar rodeado de bosques espesos y campos abandonados que parecen extenderse hasta el infinito. Desde que llegué, he atendido entierros, bendecido tumbas y acompañado a familias en su duelo, pero nada me preparó para lo que ocurrió con Emilio, el niño que no estaba vivo, pero cuya presencia se hacía sentir a través de dibujos que aparecían donde nadie podía haberlos colocado. Todo comenzó una tarde de otoño, cuando me informaron que algunos objetos habían sido encontrados dentro de tumbas selladas, cosas que parecían imposibles de llegar allí sin abrir los ataúdes. Entre ellos, había papeles con dibujos infantiles, llenos de colores apagados, y en la esquina de cada hoja, con una letra temblorosa, un nombre, Emilio. Al principio pensé que era una broma de algún niño del vecindario,
Pero pronto me di cuenta de que la situación era mucho más inquietante. Los dibujos no aparecían fuera de las tumbas, eran hallados dentro de los ataúdes cerrados, depositados junto a los cuerpos. La primera vez que vi uno, un escalofrío recorrió mi espalda. Abrimos un ataúd antiguo, el de un niño que había muerto hacía casi 50 años, y allí, sobre el pecho del cadáver, descansaba un papel arrugado con un dibujo de un jardín oscuro, con figuras que parecían niños jugando y un sol sangriento en el cielo. Al mirarlo, sentí que algo me observaba desde dentro del ataúd, y un susurro leve y tembloroso me atravesó el oído, como si alguien murmurara, «Emilio». Decidí investigar, y cuanto más lo hacía, más perturbadora se volvía la situación. Cada vez que se abría una tumba para algún procedimiento normal, los dibujos aparecían en el interior, siempre firmados por Emilio, siempre mostrando escenas de niños jugando en cementerios, acompañados de figuras que parecían sombras alargadas o adultos de rostros difusos. Intenté seguir un patrón, tratando de entender qué quería transmitir aquel niño, pero los dibujos cambiaban, como si Emilio los creara en tiempo real, de manera independiente de mi lógica y del tiempo humano. Algunos días aparecían decenas de ellos, formando un pequeño mosaico de historias silenciosas que nadie podía descifrar completamente. Una noche decidí quedarme hasta tarde en el cementerio, esperando ver algo con mis propios ojos. La neblina cubría los caminos, los árboles crujían con el viento y el silencio era absoluto, excepto por el sonido de mis pasos sobre la grava húmeda. Me acerqué a una de las tumbas más antiguas donde los dibujos solían aparecer y me senté frente a ella, rezando en voz baja y esperando cualquier señal. Fue entonces cuando lo sentí, un aire frío recorrió mis piernas y escuché un pequeño golpe, como si algo suave hubiera caído sobre el ataúd. Al mirar, vi un papel arrugado que no estaba allí antes. Lo tomé con cuidado y descubrí otro dibujo, esta vez de un niño de pie frente a un ataúd, con los ojos grandes y llenos de miedo, y al fondo, las sombras de lo que parecían adultos observando desde la oscuridad. Intenté comunicarme con Emilio, preguntándole por qué hacía esos dibujos, pero no hubo respuesta directa, solo un murmullo lejano que parecía surgir de la tierra misma, un susurro de voz infantil que decía, «No me olviden». La angustia que sentí fue inmensa, como si todo el cementerio respirara a través de aquellos dibujos, transmitiendo miedo y tristeza, pero también una necesidad urgente de ser visto. Con el tiempo comprendí que Emilio no podía descansar, su presencia no era física, pero los dibujos eran su manera de existir en el mundo, de hacer sentir a los vivos que todavía había un niño atrapado entre la muerte y la memoria. Cada vez que regresaba al cementerio, los papeles aparecían en nuevos ataúdes, en lugares donde antes no había ningún indicio de su existencia. Algunos mostraban escenas alegres, con niños corriendo, pero otros eran oscuros, con figuras sombrías rodeando a los pequeños, como si Emilio intentara advertirme sobre algo que nunca podría comprender del todo. Llegó un punto en que comencé a escucharlo en mis sueños, susurros cortos y palabras entrecortadas que me llamaban a entrar a ciertas tumbas, a observar más de cerca los dibujos que él dejaba. Me despertaba con el corazón acelerado, temblando, con la sensación de que Emilio me había tocado desde el otro lado, aunque jamás había visto un cuerpo real que correspondiera a esa presencia. Con el tiempo, algunos familiares y visitantes comenzaron a notar que los dibujos aparecían de manera misteriosa, y aunque al principio pensaban que era un milagro, la atmósfera se volvió opresiva. La sensación de ser observado era constante, y las sombras en los pasillos del cementerio parecían moverse siguiendo la intención de Emilio. Comprendí que no podía ignorarlo, aquel niño necesitaba ser reconocido, y cada dibujo era un grito silencioso pidiendo memoria, un reclamo de existencia que desafiaba la muerte misma. Hoy sigo cuidando el cementerio, revisando las tumbas y los ataúdes, encontrando dibujos que aparecen en los lugares más inesperados. Emilio no está vivo, pero su presencia es más real que la de muchos que caminan entre nosotros. Sus ojos grandes me observan desde cada papel, susurros que atraviesan la oscuridad y un recordatorio constante de que algunas almas no descansan hasta ser vistas, hasta ser escuchadas, y hasta que alguien, aunque sea un sacerdote, reconozca que nunca debieron ser olvidadas. Historia 6: La mujer que cantaba bajo tierra en Sinaloa. Me llamo Ernesto Valdez. Soy sacerdote y desde hace años atiendo un pequeño panteón en las afueras de un pueblo de Sinaloa, donde la bruma y los cipreses altos cubren los caminos de piedra como si quisieran proteger secretos que nadie debería conocer. Durante mi labor diaria, he acompañado funerales, bendecido tumbas y consolado a familias,
pero nada me había preparado para la presencia de aquella mujer que cantaba bajo tierra. Todo comenzó una mañana de otoño, cuando los veladores comentaron que cada amanecer, justo antes de que el sol iluminara los mausoleos, se escuchaba una melodía suave y armoniosa que provenía de una de las secciones más antiguas del cementerio. Al principio, creí que se trataba de un viento particular que pasaba por las rendijas de los mausoleos, o del canto de algún pájaro extraño. Sin embargo, la constancia del fenómeno llamó mi atención, y decidí investigarlo por mí mismo. La noche previa al amanecer decidí permanecer en el cementerio, sentado en un banco de piedra frente a la tumba de una mujer fallecida hacía más de 70 años, llamada Mariana. La neblina se extendía por los pasillos y la humedad hacía que el aire oliera a tierra mojada y a madera antigua. El silencio era tan intenso que podía escuchar mi propia respiración y el crujido de la grava bajo mis botas. Cerca de las 3 de la mañana, un susurro delicado comenzó a recorrer el aire, primero apenas perceptible, luego con claridad creciente. Era una voz femenina, suave, melodiosa, que entonaba una canción que no reconocía, un cántico triste, lleno de añoranza y de dolor contenido. Al principio pensé que era algún espíritu que buscaba consuelo, pero la forma en que el sonido parecía emanar desde el suelo mismo me hizo estremecer. Me levanté y caminé entre los mausoleos, tratando de localizar la fuente. Cada paso que daba hacía vibrar el aire con aquel canto que parecía atravesar la tierra, resonando en mis oídos como un eco lejano de otro tiempo. Al acercarme a la tumba de Mariana, el canto se hizo más intenso, más humano, y sentí un escalofrío que recorrió toda mi columna. La lápida estaba intacta, pero el aire sobre ella temblaba ligeramente, como si la tierra respirara. Intenté persignarme y recitar un Padre Nuestro, pero mis palabras se mezclaban con la melodía, y el efecto era hipnótico, casi paralizante. No era un canto de maldad, sino de tristeza infinita, una súplica que trascendía los años y el silencio de la muerte. Durante varias semanas, repetí la misma rutina, llegaba antes del amanecer, me sentaba frente a la tumba y escuchaba. Noté detalles que me helaron la sangre, el canto variaba según el día, a veces más suave, otras veces más angustioso, y en ocasiones parecía reaccionar a mi presencia. Si me acercaba demasiado, la voz se volvía más lenta, más dolorida, como si reprochara mi intromisión. Una noche, mientras el cielo empezaba a clarear, vi como la tierra frente a la lápida temblaba levemente, como si algo intentara asomar. El canto se volvió más agudo y un aroma a flores marchitas impregnó el aire. Sentí entonces que la mujer no estaba sola, que había quedado atrapada bajo tierra, viva en su memoria y en su dolor, incapaz de encontrar reposo. Los veladores me contaron historias antiguas sobre Mariana, que murió joven, traicionada por un amor imposible, que sus últimas palabras fueron una canción que jamás dejó de cantar en su interior, y que su familia enterró el ataúd de manera precipitada, sin la posibilidad de consolarla. Con el tiempo comprendí que su voz era una extensión de su alma, un eco perpetuo de su existencia interrumpida, que buscaba ser escuchada por alguien que pudiera sentir su pena. En ocasiones, el canto parecía guiarme hacia otras tumbas cercanas, pequeñas señales que me recordaban la fragilidad de la vida y el peso de la memoria. Una madrugada, mientras observaba el mausoleo, sentí que el suelo frente a la tumba se hundía ligeramente y un brazo esquelético apenas emergió de la tierra, seguido por un cabello oscuro que se agitaba con el viento. No había forma de tocarlo, de sostenerlo, era apenas una insinuación de presencia, pero suficiente para comprender que Mariana seguía allí, más allá de la muerte, cantando bajo tierra para no ser olvidada. Desde aquel día, cada vez que camino por el cementerio, escucho el murmullo de su voz entre las lápidas antiguas. Incluso durante las misas de difuntos, siento su canto lejano, como un lamento que atraviesa la piedra y la madera, un recordatorio de que algunas almas no descansan mientras sus historias permanezcan ocultas. Hoy sigo atendiendo el panteón, rezando y cuidando cada tumba, pero nunca me acerco a la sección donde Mariana descansa. Sé que su voz sigue allí, bajo tierra, esperando que alguien escuche su canción. Y aunque intento ignorarla, cada amanecer la melodía me recuerda que la muerte no siempre es silencio, a veces, es un canto desesperado que atraviesa el tiempo, buscando redención o simplemente ser escuchado por un vivo que tenga el valor de enfrentar la verdad enterrada bajo la tierra. Historia 7. La capilla cubierta de ceniza en Toledo. Me llamo Miguel Herrera, soy sacerdote y desde hace años atiendo una antigua parroquia en Toledo, donde el tiempo parece detenerse entre los muros de piedra y los pasillos del cementerio adyacente.
la historia que voy a relatar no es rumor ni leyenda, sino un hecho que presencié repetidamente y que aún hoy me persigue, porque cada semana, sin explicación alguna, la capilla del cementerio amanecía cubierta de una ceniza gris, fina, que lo cubría todo como si un incendio invisible hubiera arrasado el lugar durante la noche. Todo comenzó una mañana de invierno, cuando al llegar a la capilla noté que el suelo estaba cubierto de una capa tenue, casi polvo, que se adhería a mis zapatos y al borde de la sotana. Al principio pensé que era polvo arrastrado por el viento, pero la concentración era tal que no podía provenir del exterior. Las velas estaban apagadas, los bancos cubiertos de ceniza, y un aroma metálico, como de ceniza quemada pero fría, llenaba el aire. Con el tiempo comprendí que esto no era un hecho aislado. Cada semana, sin importar la estación, la capilla amanecía exactamente igual, cubierta de ceniza fina, como si algo o alguien hubiera barrido la vida del lugar y dejado únicamente restos de humo petrificado. Intenté limpiar, barrer, aspirar, pero la capa reaparecía al día siguiente, incluso más densa que antes. Lo más inquietante era que no había rastros de fuego ni de humo reciente, los candelabros permanecían intactos, los cuadros de santos sin daño alguno, y el aire seguía impregnado de un frío profundo que calaba los huesos. Una noche decidí permanecer en la capilla para descubrir qué ocurría. Llegué antes de la medianoche, con linterna y crucifijo, y me senté en el último banco. A medida que la oscuridad llenaba la capilla, un viento helado comenzó a recorrer los pasillos interiores, levantando pequeñas nubes de ceniza que flotaban en el aire. Intenté rezar, pero mis palabras se veían absorbidas por un silencio denso, pesado, que parecía comprimirme. De repente, sentí un crujido detrás del altar y un leve susurro, como si alguien arrastrara los pies por el suelo cubierto de polvo. Me levanté con cuidado y apunté la linterna hacia la fuente del sonido, pero no vi nada, solo un espacio vacío lleno de ceniza que parecía moverse por sí sola. Cada semana, el patrón se repetía. La ceniza cubría todo, y al caminar sobre ella sentía que mis pasos eran absorbidos, como si el suelo quisiera tragarse mi presencia. Intenté investigar el origen, revisé las paredes, los rincones, el techo, incluso las criptas subterráneas bajo la capilla, pero no encontré ninguna explicación natural. Era como si la misma capilla respirara ceniza, un hálito oscuro que surgía de las profundidades, un recordatorio silencioso de la muerte que acechaba en cada piedra. Con el tiempo descubrí que la capilla había sido construida sobre un antiguo osario, donde cuerpos sin identificar habían sido enterrados hace siglos. Algunos relatos antiguos mencionaban rituales extraños que se realizaban en secreto, invocando bendiciones que nunca llegaron a completarse. Tal vez, pensé, la ceniza era un residuo de esas prácticas, un eco material de la desesperación y el abandono de los cuerpos enterrados. Sin embargo, la regularidad y la precisión con la que aparecía cada semana me indicaban que había una intención, una fuerza que mantenía la capilla atrapada en un ciclo interminable de polvo y frío. Una madrugada, mientras observaba la capilla desde la puerta principal, noté algo más perturbador. Entre las columnas y el altar, la ceniza formaba patrones sutiles, líneas que se asemejaban a figuras humanas arrodilladas, manos alzadas y rostros borrados por el tiempo. El corazón se me aceleró, era como si los muertos quisieran comunicarse, mostrando su presencia sin romper el silencio, dejando su huella en la única manera que podían, a través del polvo que cubría la capilla cada semana. Intenté acercarme, pero un viento gélido me obligó a retroceder, y un olor acre, metálico, llenó mis pulmones. Supe entonces que la capilla no estaba vacía, estaba viva con los ecos de quienes habían sido enterrados allí, atrapados entre la tierra y la piedra, exigiendo ser vistos y recordados. Desde entonces, cada vez que entro a la capilla, siento el frío que penetra los huesos y la suavidad de la ceniza cubriendo mis zapatos. Rezo por las almas olvidadas, por los que no tuvieron un nombre ni una familia que los recordara, y por la mujer que alguna vez cuidó del lugar, cuya voz quizás se oculta bajo ese polvo gris que lo cubre todo. A veces, en silencio, me parece escuchar un susurro que me dice que debo cuidar la memoria de los muertos, que la ceniza no es castigo, sino testigo, y que mientras la capilla permanezca cubierta, los secretos de Toledo permanecerán intactos, aguardando a quien tenga el valor de mirar más allá de la superficie y sentir la presencia de quienes nunca descansaron en paz. Historia 8 del espejo maldito en Colorado. Me llamo Rafael Ortega, soy sacerdote y desde hace años visito y bendigo mausoleos antiguos en Colorado.
especialmente aquellos que guardan historias olvidadas entre sus muros de mármol y piedra. La que voy a relatar no es una leyenda ni un rumor de pueblo, es un hecho que presencié y que aún hoy me atormenta. Todo comenzó cuando fui llamado a un mausoleo situado en una colina apartada, entre pinos y niebla persistente, donde la familia propietaria había reportado sucesos extraños. Reflejos en un espejo antiguo que aparecían y desaparecían sin que nadie estuviera frente a él. El mausoleo era pequeño, con paredes de mármol ennegrecido por la humedad y vitrales que apenas dejaban pasar la luz. Dentro, un espejo antiguo ocupaba toda la pared del fondo, enmarcado por madera tallada con símbolos que no reconocía. La primera vez que me acerqué, noté algo perturbador. Mientras recitaba las oraciones, mi reflejo no se movía al mismo tiempo que yo. Parpadeaba y mi imagen permanecía estática, con los ojos más abiertos y una expresión que no correspondía a mi rostro. Mi respiración se aceleró y un frío intenso recorrió mi espalda, algo en aquel vidrio no era normal. Intenté tocar la superficie, pero mis dedos encontraron un frío profundo, más allá de lo natural, como si la madera y el cristal absorbieran el calor de mi piel. Durante varias semanas regresé al mausoleo para estudiar el fenómeno. Noté que el espejo actuaba de manera selectiva. Cuando estaba solo, podía ver movimientos sutiles detrás de mi reflejo, sombras que se desplazaban lentamente, figuras humanas sin rostro que se desvanecían al parpadear. A veces, reflejaba escenas que no estaban presentes en el mausoleo, corredores que se extendían hacia la oscuridad, ataúdes abiertos con figuras encapuchadas, y susurros lejanos que me hacían temblar. Intenté recitar oraciones en voz alta, bendecir el espacio con agua bendita y señalarlas con el crucifijo, pero el espejo no obedecía ninguna ley física ni espiritual, mostraba lo que quería mostrar y nada más. Una noche, decidido a confrontarlo, me quedé hasta la medianoche en el mausoleo. La niebla envolvía el exterior y los pinos crujían con el viento. De repente, la luz de la luna penetró por los vitrales y el espejo comenzó a brillar con un resplandor frío y plateado. Mi reflejo desapareció completamente, y en su lugar apareció una figura femenina, de rostro pálido y ojos negros, que me miraba fijamente. Intenté huir, pero mis pies parecían pegados al suelo. La figura comenzó a caminar hacia mí desde el interior del espejo, mientras un susurro persistente repetía mi nombre, más profundo y resonante con cada instante. Sentí un terror que paralizaba mis músculos, y solo pude inclinar la cabeza en oración, rezando con todas mis fuerzas, rogando a Dios que alejara aquella presencia. El fenómeno continuó por días. Cada vez que alguien visitaba el mausoleo y se paraba frente al espejo, aparecían reflejos distintos, familiares fallecidos que movían los labios en un silencio imposible, sombras que gesticulaban como pidiendo ayuda, o incluso reflejos que no tenían cuerpo físico en la realidad. Algunos visitantes juraban haber visto manos tocar sus hombros desde el vidrio o sentir un aliento frío que recorría la nuca. Comprendí que aquel espejo no solo reflejaba la realidad, sino que también almacenaba la memoria de la muerte, la tristeza y los secretos de quienes habían pasado por allí. Intenté cubrir el espejo con telas, trasladarlo a otro lugar y bendecirlo repetidamente, pero todo fue en vano, siempre encontraba la manera de mostrar su malicia. La última vez que lo visité, noté que mi reflejo, aunque estático, parecía sonreír de manera burlona, y detrás de mí, entre las sombras del mausoleo, distinguí varias figuras encapuchadas que no estaban presentes en el lugar. Fue entonces cuando comprendí que no era un objeto ordinario, era un portal, un vínculo entre el mundo de los vivos y algo que habita más allá, un recordatorio de que no toda presencia puede ser comprendida ni controlada por la fe humana. Desde aquel día, cada vez que camino cerca del mausoleo, siento un frío que atraviesa la ropa y la piel, y un murmullo lejano que parece salir del cristal, llamándome. Rezo por quienes se atreven a mirar el espejo, por las almas atrapadas dentro, y por mi propia protección, consciente de que aquel vidrio guarda más que reflejos, guarda los secretos de los muertos y susurrantes advertencias de un mundo que camina paralelo al nuestro, donde la muerte y la vida se confunden en un reflejo maldito que nunca se apaga. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar dos veces detrás de ti. Historia 9 del bastón que golpeaba solo en Oaxaca. Me llamo Javier Molina, soy sacerdote y desde hace años atiendo un antiguo panteón en Oaxaca, un lugar lleno de historia,
donde los cipreses y las tumbas coloniales parecen susurrar secretos de siglos pasados. Lo que voy a relatar no es ficción ni superstición, es un hecho que presencié con mis propios ojos y que aún hoy me provoca escalofríos. Todo comenzó cuando los veladores del cementerio me comentaron acerca de un bastón que, según decían, golpeaba el suelo sin que nadie lo tocara, siempre a la misma hora, alrededor de las 3 de la mañana. Al principio no les di crédito, pensando que se trataba de ruidos producidos por animales o por la estructura antigua del lugar. Sin embargo, la insistencia y el temor en sus voces me convencieron de que debía comprobarlo por mí mismo. Decidí quedarme una noche hasta la madrugada. El cementerio estaba cubierto por una neblina densa que hacía que las lápidas parecieran surgir de un mar de sombras. Caminé entre los pasillos de piedra, alumbrando con mi linterna, hasta llegar a la sección donde se encontraba el bastón, un objeto de madera oscura, tallado con símbolos que no reconocía, apoyado contra la lápida de un anciano sacerdote fallecido hacía décadas. A medida que el reloj marcaba las 3, un golpe seco resonó sobre el suelo de piedra. Mi corazón se detuvo por un instante. El bastón había caído solo, y el sonido retumbó en todo el cementerio como un aviso. El golpe se repitió varias veces, cada vez más rápido, y observé con horror cómo el bastón se levantaba, se balanceaba y caía, como si estuviera siendo sostenido por una fuerza invisible. Intenté acercarme y tocarlo, pero cada vez que mis dedos estaban a punto de rozarlo, el objeto se movía, golpeando el suelo con una precisión y fuerza que no podía explicarme. Intenté recitar oraciones, bendecir el espacio, rociar agua bendita, pero nada lo detenía. Cada golpe parecía responder a mis movimientos, como si el bastón se burlara de mis esfuerzos, marcado por una voluntad propia y oscura. A lo largo de las semanas siguientes, el fenómeno continuó. Cada noche a las 3, el bastón golpeaba solo, y la fuerza con la que lo hacía aumentaba. En más de una ocasión sentí un frío intenso recorrer mi espalda, y un olor acre, metálico, que llenaba el aire como si la madera misma estuviera impregnada de una energía desconocida. Los veladores comenzaron a negar su presencia por miedo, y yo, aunque temblando, me obligaba a acudir para observar y tratar de entender la razón de aquel acto sobrenatural. Una noche, mientras recitaba un rosario frente a la tumba del sacerdote, noté algo aún más inquietante. Las sombras alrededor del bastón se alargaban, formaban figuras humanas que parecían inclinarse sobre mí, observándome. Cada golpe del bastón parecía sincronizarse con un susurro lejano, como voces que discutían o rezaban, pero de una manera distorsionada y angustiosa. Intenté no mirar directamente, pero algo en esos movimientos me obligaba a fijar la vista, y el miedo me paralizaba. Era como si el bastón estuviera ejecutando un ritual desconocido, conectando lo visible con lo invisible, recordando un antiguo poder que no debía ser perturbado. Investigué la historia del objeto y descubrí que pertenecía a un sacerdote que había sido acusado de prácticas prohibidas en el siglo XIX, alguien que, según los registros, realizaba exorcismos y rituales que buscaban contener espíritus rebeldes. Al parecer, el bastón había sido consagrado, pero con ritos que mezclaban la fe con antiguos conocimientos oscuros. Esto explicaría, pensé, la fuerza y la autonomía del objeto, aunque no disminuía el terror que sentía cada vez que golpeaba solo, reclamando atención o cumpliendo un propósito que no podía comprender. Con el tiempo comprendí que el bastón no era simplemente un objeto, era un vestigio de voluntad atrapada entre la vida y la muerte, un intermediario que recordaba a los vivos que ciertos secretos no deben ser ignorados ni tocados. Cada golpe era un llamado, un recordatorio de que el cementerio no es solo un lugar de descanso, sino también un espacio donde las energías del pasado siguen activas, donde la historia se repite en ecos metálicos que golpean la piedra con precisión inquietante. Hoy, cada vez que camino por esa sección del panteón, evito mirar directamente el bastón. Sé que golpeará a la misma hora, y que las sombras volverán a alargarse, observándome. Rezo por quienes puedan presenciarlo, por el espíritu del sacerdote antiguo, y por mi propia protección, consciente de que no es solo un objeto, sino un testigo vivo de poderes que el hombre no debería intentar comprender, un recordatorio de que la muerte puede jugar con los objetos de los vivos y reclamar su espacio con golpes secos que resuenan en la madrugada de Oaxaca. Historia 10. Las flores malditas en Barcelona. Me llamo Andrés Cortés, soy sacerdote y desde hace años trabajo en un antiguo cementerio de Barcelona, rodeado de mausoleos y sepulturas que datan de varios siglos atrás, donde los cipreses y la piedra oscura parecen susurrar secretos olvidados.
la historia que voy a relatar no es leyenda ni exageración, es un hecho que presencié con mis propios ojos y que aún me persigue, porque las flores que crecen junto a cierta cruz antigua en el cementerio nunca sobreviven, ni siquiera por un minuto, y su muerte parece guardar un mensaje oculto de oscuridad y maldad. Todo comenzó cuando los veladores me comentaron que, cada vez que alguien colocaba flores frescas sobre una cruz de hierro forjado, éstas se marchitaban instantáneamente. Al principio pensé que era fruto del calor, la humedad o algún tipo de enfermedad vegetal, pero la constancia y la rapidez con la que ocurría me hicieron sospechar que había algo más. Decidí investigar por mí mismo. Al llegar una mañana temprano, justo antes de la luz del alba, coloqué un ramo de lirios blancos junto a la cruz. Al tocar las flores, un frío intenso recorrió mis manos y sentí un escalofrío subir por la columna. Apenas me alejé unos pasos, noté que los pétalos comenzaban a oscurecerse, a secarse con una rapidez imposible, como si una fuerza invisible consumiera su vitalidad en segundos. Lo más perturbador era que el aire alrededor de la cruz parecía vibrar con una presencia silenciosa. No había viento, ni insectos, ni animales cerca, solo un silencio pesado, casi sólido, que hacía que cada sonido mío retumbara como un eco extraño. Intenté repetir el experimento varias veces, colocando distintas flores, rosas, claveles, margaritas. Todas murieron en segundos. Incluso intenté colocarlas dentro de un jarrón de agua, pensando que la sequedad era el problema, pero nada cambió. Las flores se marchitaban al instante, como si la cruz misma drenara la vida de todo lo que se acercara a ella. Una tarde, decidí permanecer frente a la cruz hasta la noche. A medida que la luz disminuía, noté que la sombra de la cruz se alargaba de manera extraña, proyectando figuras que no correspondían a su tamaño real. Entre la penumbra, parecía que los pétalos marchitos se movían levemente, como si respiraran. Sentí un olor acre, como a tierra quemada mezclada con flores podridas, que llenaba mis pulmones y me provocaba náuseas. Intenté recitar oraciones, bendecir la cruz con agua y con incienso, pero la fuerza que emanaba del objeto no cedía. Era como si una maldad antigua habitara allí, esperando que alguien intentara perturbarla. Con el tiempo investigué la historia de la cruz. Descubrí que había sido erigida en memoria de un hombre acusado de brujería en el siglo XVII, cuyos rituales prohibidos habían causado miedo y repudio en la comunidad. Su tumba se convirtió en un lugar aislado, y las flores que intentaban honrarlo eran consumidas de inmediato. Comprendí entonces que la maldición de las flores no era un capricho de la naturaleza, sino un eco de aquel poder oscuro, un recordatorio de que ciertas energías permanecen vivas más allá de la muerte, imposibles de neutralizar por medios humanos. Una noche, mientras caminaba cerca de la cruz para revisar el lugar, sentí una presencia detrás de mí. Al girar, no había nadie, pero los pétalos de un ramo que había colocado antes se levantaron y flotaron en el aire, como si fueran guiados por manos invisibles. Un susurro apagado recorrió el cementerio, un murmullo que no pude comprender del todo, pero que me heló la sangre, un lamento antiguo, un reclamo que pedía respeto y reconocimiento de algo que no debía ser perturbado. Intenté marcharme, pero sentí que mis pies se hundían levemente en la tierra frente a la cruz, atrapado por la fuerza invisible que vigilaba aquel lugar. Desde entonces, cada vez que entro al cementerio, evito la cruz, consciente de que las flores no solo mueren, sino que su marchitamiento es un signo de que la maldad permanece intacta, latente y atenta. Las flores malditas me recuerdan que ciertos lugares guardan secretos que el hombre no debería tocar, que la muerte puede proteger su historia con poderosas advertencias, y que incluso los gestos más simples de respeto, como un ramo de flores, pueden despertar fuerzas que no comprenden la misericordia ni la compasión. Cada pétalo seco es un recordatorio de la delgada línea entre la vida y la oscuridad, y de que en Barcelona, incluso los cementerios más antiguos tienen rincones donde el tiempo y la maldad se entrelazan, imposibles de vencer, imposibles de olvidar. Si te gustan las historias que desafían lo imposible, no olvides suscribirte al canal, darle like para apoyar nuestro contenido y dejar un comentario contándonos cuál historia te dio más miedo. Tu participación nos ayuda a seguir trayéndote relatos que te harán mirar dos veces detrás de ti.